Santiago Lesta lleva 30 años, ya ha cumplido 30 años justamente en la compañía que hace trabajo de encuesta y demás. Y Martín Zuleta, abogado, docente y dirigente político. Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Carlos, gusto saludarte. Martín. Hola, buenas tardes, Carlos. Saludo a usted, a Santiago y a la audiencia. Igualmente, bueno, ¿cómo estás? Yo lo hacía más joven a Santiago, pero si ya tiene 30 años con la consultora, Carlos, no digamos la edad, entonces. No, estamos al horno con eso. No, es joven también Zuleta. Zuleta y los dos son jóvenes en este caso. Al menos más jóvenes que yo. Sobre todo de espíritu. Por supuesto. Bueno, me va a contar primero seguramente Santiago sobre la encuesta que hizo nada más que en el territorio de la provincia de Mendoza, analizando la gestión nacional. ¿Es así o no, Santiago? Sí, más que la gestión nacional, lo que hemos analizado ha sido la relación entre inflación y salario, que también se puede proyectar a la provincia de San Juan, porque no es mucha la diferencia que puede haber entre la percepción de un mendocino o un sanjuanino con respecto a este tema, ¿no? A ver. Entonces, en este sentido, hemos encontrado que en la provincia de Mendoza, el último registro que tenemos de la inflación es de 5.5 del mes de julio. Y le preguntábamos a los entrevistados, en esta oportunidad era gente de 25 a 65 años en relación de dependencia, ambos sexos, es decir, que tengan bono de sueldo, trabajo registrado. El 84% de los entrevistados, de los entrevistados descree que la inflación haya sido de 5 puntos. Y para ellos, y para ese 84%, la inflación ha sido más elevada que esos 5 puntos. Lo que muestra a las claras la poca credibilidad que tienen hoy por hoy, no solamente de esta época, para ser sincero, sino ya de hace varios años, el tema de la difusión de los números oficiales que realizan los distintos gobiernos con respecto a estos temas, ¿no? Así que habla a las claras el número que la gente realmente considera, siente, percibe que la inflación ha sido mayor a los 5 puntos. Algo que puede ser muy similar a lo que puede pensar cualquier vecino de Concepción, de Trinidad, de Desamparado, ¿no? Está bien. Zuleta, ¿qué piensa de estos números? Sí, he estado escuchando atentamente y se nota que en la calle, como dice Santiago, la percepción del ciudadano de a pie sigue siendo que la inflación, no puedo determinar un porcentaje específico, pero sí se ha vuelto a percibir luego de alguna sensación de 2 meses atrás que en apariencia la gente había, digamos, concluido que el gobierno estaba controlando la inflación. Es cierto que últimamente han corrido dos meses, los 2 últimos meses, donde no se percibe en el supermercado, sobre todo, digamos que haya habido una desaceleración tan profunda como la que marcan los números del gobierno. Obviamente Santiago sabe mucho más que nosotros de esto, seguramente que las mediciones oficiales también toman ciertas estadísticas y van haciendo un juego con ellas que permite a lo mejor mostrar, digamos, un índice inflacionario menor al que percibe la gente, porque bueno, la gente percibe básicamente la inflación de los productos que consume, que son hoy, creo yo, los más básicos y elementales, y ahí es donde, si bien ha habido una desaceleración profunda en esta primera mitad del año, sí en este último mes como que se ha notado un pequeño repunte y la gente está sintiendo más que nada, y me gusta cómo ha encarado Santiago, digamos, la encuesta, más que nada en su relación con el salario. Básicamente no hay tanta disconformidad, y creo que el argentino nunca ha tenido, digamos, una conciencia muy clara de, digamos, lo pernicioso que es un proceso inflacionario para la economía. Básicamente el sanjuanino común y corriente y el argentino creo que percibe la inflación en función de sus ingresos, y ahí es donde vemos. A ver, se me fue Zuleta.
¿Lo tengo, Zuleta, o no? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Ahora sí, adelante. Bueno, y creo que más que nada la percepción está basada en que hay un pequeño atraso de los salarios. No sé si Santiago coincide en eso, y eso es lo que hace que se sienta más esa percepción de que la inflación no ha bajado lo suficiente. A ver... Sí, la otra pregunta que nosotros realizamos acá fue con relación al salario, cuánto le estaría durando a cada individuo sus ingresos mensuales. Y un 14% dijo que le alcanza para los 30 días. Puede ahorrar un poquito o no, pero más o menos llega bien a los 30 días. Un 25% dijo que el sueldo le alcanzaba hasta el día 20 más o menos, pero un 45% dijo que era entre el 10 y el 15 de cada mes. Es decir, que le estaría sobrando 15 días al mes en los ingresos que tiene la gente. Y en esto podemos hacer una parangón que también me parece que se da mucho en San Juan. En Mendoza todos los empleados municipales, y escuchá bien, Carlos, sí, todos los empleados municipales son pobres, porque no hay ningún empleado municipal en Mendoza que cubra los 900.000 pesos de la canasta básica. Y lo mismo pasa con muchos sectores del comercio, con los empleados de la construcción, con los empleados de la finca, de las bodegas. Los únicos hoy por hoy que sobrepasan el ingreso de la canasta básica son los empleados bancarios y el sector de camioneros, de choferes de micro y de larga distancia. El resto son todos pobres. Y seguramente la justicia en Mendoza. La justicia, en algunos sectores de la justicia, lo que son de fiscal para arriba, ellos están cobrando un poco más de 800.000 pesos, pero también el grueso del empleado judicial en Mendoza cobra menos de 800.000 pesos. En la administración pública mendocina, que por otra parte es uno de los sueldos más bajos del país, el 82% de la administración pública de Mendoza es pobre. Es decir, tenemos una pobreza generalizada y con muy pocas miras de mejorar, ¿no? Cuando el presidente sale a decir que los salarios le están ganando la inflación, es otra mentira. No le están ganando la inflación, ni mucho menos. Entonces, me parece que hay un retroceso importante con respecto a lo que percibe la gente en relación a los precios, sobre todo, como decía Martín, de los elementos básicos de consumo que tiene la gente, porque esa es la otra conformación de la canasta inflacionaria. Toma ciertos determinados elementos de distintos lugares, ¿no es cierto? Entonces, pero si tomamos los precios de los alimentos, de las bebidas, de los insumos de limpieza, etcétera, la inflación es más de 5 puntos. Acá me escribe Carlos de Capital, dice que el Poder Judicial tiene un sueldo muy importante, al menos los cortistas, fiscales, jueces, camaristas, etcétera, ¿no? Claro. Lo de la Corte son 7 millones por barba, son 5. Sí, por eso te decía, los que son de fiscal para arriba, esos sí están cobrando bien dentro del Poder Judicial, pero el resto de la gente, por lo menos acá en Mendoza, en San Juan no tiene que ser muy diferente tampoco, cobran menos de 800.000 pesos, y son todos pobres. Claro. O sea, nos guste o no nos guste, el tema de la pobreza se ha extendido sobre todo a la clase media. La clase media es hoy la que está empobrecida, la que ha visto disminuir su calidad de vida, su consumo. Me parece que es básicamente hoy por hoy uno de los principales problemas que tiene la gestión de Milei con respecto al ciudadano común. Martín. Sí, estoy escuchando atentamente y bueno, me sorprende para mal y para bien como sanjuanino que acá en la provincia estimo, sobre todo donde yo conozco que es el Poder Judicial, que están un poco mejor los salarios que en la provincia de Mendoza. Sí, en lo que tiene que ver con los ingresos de los municipales de todo tipo, ya sea planta permanente, ni hablar de los contratados, llevan muchos años cobrando salarios de pobre, porque esa es la realidad. Y creo que esto ya lo veníamos hablando aún antes de la asunción de Milei, siempre en la Argentina, en los distintos procesos inflacionarios,
el salario ha ido corriendo detrás de la inflación, esa es una realidad. Y obviamente que bajo el modelo del gobierno que se fue, que estuvo gobernando hasta el 10 de diciembre del año pasado, y que también fue sostenido por el macrismo, ese modelo, en cierta forma, bueno, básicamente lo que hacían era correr a la inflación con la emisión monetaria, algo que funcionó durante mucho tiempo, pero que evidentemente tuvo y tiene, digamos, su ciclo. Me parece que lo que ha hecho el gobierno de Milei durante estos 8 meses está en consonancia con lo que había prometido en campaña y que fue acompañado por el elector, que es algo realmente para analizar políticamente. No sé, no conozco en demasía mucho en otros países, pero que un gobierno haya llegado al poder proponiendo un profundo ajuste y que todavía sostenga ciertos elevados niveles de apoyo en función del ajuste que ha llevado adelante, bueno, me parece que es algo inédito y creo que en ese sentido el ciudadano argentino, el pueblo argentino, ha entendido que el ajuste es la forma o la manera de tratar de salir de la crisis, que es profunda y que se ha, digamos, aletargado en el tiempo. Habría que analizar otras variables que creo yo que son políticas también, que da para un análisis un poco más profundo, pero me parece fundamentalmente que la discusión sobre el atraso de los salarios es un problema que ha tenido siempre la Argentina cuando ha estado bajo profundos procesos inflacionarios. Hoy, por supuesto que el gobierno ha cerrado el grifo de la emisión monetaria, la ha reducido al mínimo, y eso hace que estemos dentro de un periodo a lo mejor un poco, pernicioso para la realidad social, que es como una pequeña estanflación. Se ha contenido mucho la inflación, hay bajos niveles de inflación, pero sigue habiendo inflación, y por otro lado hay recesión económica, que creo que ahí es donde está el desafío del gobierno de lograr que venga una reactivación, porque bueno, se está demorando más de lo que había calculado el gobierno y esperaba la sociedad argentina. Vamos a ver hasta dónde entiende la sociedad argentina que es entendible esperar a que estas medidas de ajuste impliquen, digamos, un rebote y una reactivación de la actividad económica. Estamos hablando con Martín Zuleta, abogado, docente y dirigente político, y también con Santiago Alé, que es consultor, que es el titular de la compañía Análisis y Diagnóstico, que está en la provincia de Mendoza. Y me gustaría preguntarle a Santiago cómo vio el veto en medio de tantísimas contradicciones que se han visto, y además el aporte que han hecho los jubilados para que pueda cerrar las cuentas del gobierno nacional. ¿Es así, Santiago? Sí, parece ser, ¿no? No me parece una decisión muy acertada por parte del gobierno haber vetado este aumento jubilatorio, que estamos hablando de 18.000 pesos para cada jubilado, en primer lugar. Si vos lo multiplicás por los 5 millones de jubilados, te da un total de 90.000 millones de pesos. Y a la CIDE, solamente a la CIDE le entregaste 100.000 millones de pesos de gastos reservados. Entonces me parece que estas son las contradicciones, fuertes contradicciones que tiene el gobierno nacional. 18.000 pesos por jubilado no hace, digamos, a la economía argentina, ni mucho menos al presupuesto. Es una galletita, diría. Sí, muy poco. Tal vez sea lo que se puede dar, porque si vos me decís cuánto habría que darle a los jubilados, y yo te diría, bueno, no, me parece que hay que darle por lo menos 50.000, 60.000 pesos a cada jubilado, pero bueno, los números realizados por los distintos legisladores nacionales establecían más o menos este monto, 18.000 pesos. Tal vez eso era lo que se le puede dar, pero decirle que no y darle 100.000 millones a la FIDE no me parece lo más correcto, ni lo más equitativo, ni lo más equilibrado que se pueda tener. Algo que está rechazado, pero así. Martín. Sí. Además tenemos que tener en cuenta que este proceso, como bien decía Martín recién, estos procesos inflacionarios en nuestro país no son nuevos. Desde la vuelta de la democracia, desde 1983 hasta la fecha, hemos tenido 3 o 4 procesos inflacionarios graves.
Lo que sí yo noto que los últimos años venimos puesta abajo, y calculo más o menos que son los dos últimos años del segundo gobierno de Cristina Kirchner, más los 4 de Macri, más los 4 de Alberto Fernández, tenemos 10 años en los cuales venimos remándola bastante fuerte los argentinos, ¿no? Entonces, a esos años le agregas esta etapa nueva, y la verdad que se hace bastante difícil vivir en nuestro país, ¿no? A ver, Martín. Sí, estaba escuchando atentamente. Sí, comparto que con Santiago de que ha sido realmente un problema para la Argentina desde la vuelta de la democracia, y anteriormente también bajo los gobiernos del peronismo. Después también el primer gobierno radical tuvo estos inconvenientes. La Argentina tiene un problema para administrar adecuadamente la política monetaria, ¿sí? Ya sé que hay distintas escuelas que explican los procesos inflacionarios. Creo que en la Argentina por ahí aplicar cierta ortodoxia económica, por decirlo de alguna forma, la de los monetaristas que explican únicamente la inflación producto de, digamos, de la emisión monetaria, en la Argentina no se da estrictamente así. Desde mi punto de vista también la inflación tiene un alto componente de especulación, ¿sí? Me parece que eso es un fenómeno muy particular de la Argentina, porque los argentinos, en la Argentina es donde se da mucho la expectativa inflacionaria, es decir, yo aumento por las dudas que el mes que viene aumente. Es decir, hay una cierta irresponsabilidad de muchos sectores que no solamente hay que achacárselo en definitiva a un gobierno en particular, sino que también los actores económicos por ahí se suben a un proceso inflacionario y hacen que la inflación no se explique solamente desde la emisión monetaria. Creo que en definitiva, si uno se pone a analizar objetivamente lo que pasa en la Argentina, es como que la emisión monetaria es una consecuencia de una especulación anticipada que hacen ciertos actores económicos. Me parece que eso lo está sufriendo hoy el gobierno, porque si hoy fuera un fenómeno aplicado como en cualquier parte del mundo, que la inflación se explica solo por la emisión monetaria, la Argentina debiera de haber deflación en este momento, porque el gobierno ha cortado mucho los chorros de la emisión monetaria, que están muy por debajo de lo que en apariencia estaría demandando la economía, y vemos que el proceso inflacionario no se ha desacelerado del todo, y eso es porque evidentemente acá empieza a funcionar un cierto aspecto de especulación, de expectativa inflacionaria, donde a pesar de que sabemos, o por lo menos el gobierno ha dado señales de que no va a hacer funcionar la maquinita, lo mismo ciertos sectores económicos están anticipándose de alguna forma, de alguna manera, las devaluaciones, y hace que el proceso sea bastante complejo en la República Argentina. Y con respecto a las jubilaciones, me parece que es una irresponsabilidad de las fuerzas políticas opositoras querer marcarle la agenda al gobierno en cuanto al uso o al manejo de la caja. Es decir, los números, el presupuesto en definitiva, siempre ha sido manejado por el que gobierna, por el Poder Ejecutivo. Ya hubo durante el gobierno de Cristina Kirchner también un intento de una especie, pongámosle, un golpe político bastante demagógico en su momento, que así lo denunció Néstor Kirchner, también lo denunció Cristina Kirchner, donde la oposición pretendía marcar agenda, sobre todo con los ingresos de los jubilados, y al gobierno actual, me parece, le ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, las mismas fuerzas políticas que anteriormente justificaban un veto del aumento jubilatorio, concretamente del 82% móvil que vetó Cristina Kirchner, evidentemente son los que ahora también le quieren marcar la agenda al Poder Ejecutivo. La realidad es que en un país presidencialista, quien propone en definitiva los ingresos y los recursos del Estado es el Poder Ejecutivo por medio de la ley de presupuestos, que es quien maneja más finamente los números, y me parece que hay mucha especulación demagógica de las fuerzas políticas de querer exponer al gobierno con determinados sectores de la sociedad, y es evidente que tiene más una finalidad política que de otra cosa, pero nadie discute, por supuesto, que los saberes de los jubilados históricamente han sido, digamos, los más afectados en estos procesos de crisis e inflacionario. Y bueno, me parece que la Argentina necesita discutir
profundamente, digamos, una reforma previsional que con mucho realismo y con responsabilidad ponga sobre la mesa qué va a hacer la Argentina con el sistema provisional público que está, digamos, bastante comprometido en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en resumen de noticias por Radio Alas y Radio Cadena Vida. Radio Cadena Vida en el 95.3 y Radio Alas en el 101.7. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando con Santiago Ale de la provincia de Mendoza y con Martín Zureta acá en la provincia de San Juan. Ya venimos, Tony.